Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Eduardo Vargas. ¿Cómo estás, Lalo? Sergio, otra vez, mucho gusto. Igualmente. Oye, Lalo, tú eres fanzote de la Fórmula 1, ¿verdad? Sí me gusta mucho. A mí la Fórmula 1 sí. Y no soy de los que porque ahorita vino a México, ay ya le voy a la Fórmula 1, ya me gusta. No, yo sí lo he seguido desde antes. ¿Tú? Yo soy ex fan. ¿Qué pasó? ¿Por qué te pusiste triste? ¿O qué te quiso? Más bien me aburrió. Me gustaba mucho, ¿sabes? Me gustaba mucho hasta 2-3 años después de la muerte de Senna. No dejé de seguirle por Senna. Obviamente mucha gente, pues es brasileño, se murió Senna y ya no lo quiere ver y le extraña a Senna. Yo de hecho ni siquiera le iba a Ayrton Senna. En Brasil era muy dividido entre los que iban a Senna y los que iban a Nelson Piquet. Y yo le iba a Piquet. Entonces era así un poquito anti-Senna. Pues reconozco el talento del hombre. Vaya, cualquiera que lo haya visto, incluso ahora, si lo ves, digamos, en retrospectiva, se sabe que era un piloto de mucho talento. Pero coincidió que después de la muerte de Senna, se entró varios periodos en la Fórmula 1 predecibles. Ya sabías quién iba a ganar. Pasó con Schumacher. Schumacher ganó como 5 campeonatos después de la muerte de Senna. Bueno, ganó 7 en total, pero como 5 después de la muerte de Senna, en los que ya sabía, o sea, prendía la carrera para ver quién llegaba en segundo. Luego llega Vettel con Red Bull, también 4 años seguidos de Vettel, excepto el último, que las 7 primeras carreras fueron 7 ganadores diferentes. Hasta ahí ese campeonato estaba indefinido. No me acuerdo si fue el tercero o el cuarto campeonato que ganó Vettel. Hasta ahí estaba indefinido. Pero ya a partir de la mitad hasta el final, ya era claro que Vettel iba a ser campeón otra vez. Y ahora está de nuevo con Mercedes. Sí, con Hamilton pasa lo mismo. Sí, o sea, está Hamilton, Rosberg decide poner sus pelitos ahí bonitos, ya después que el otro se había... Pero porque lo ha dejado, campeón. Hamilton ya después de ser campeón dijo, pues me la llevo pues relax. pues tú gánale, ¿no? Sí, ya. para no. Entonces, a mí sí me hace aburrido, a ti no. Tiene sus partes aburridas y sus partes no aburridas. ¿Por qué? Mira, por ejemplo, sí, ellos tienen los mejores carros, pero también tienen los mejores pilotos. Estás diciendo que la Fórmula 1 es como hacer sexo con tu esposa. No, yo no estoy diciendo eso. Él está diciendo tiene eso. Sus partes aburridas y sus partes no aburridas. No, es que lo comparas así. No, lo que pasa, bueno, tienes que ver por qué pasan las cosas, ¿no? ¿Quién le invierte más? Pues son los equipos que están a la cabeza, o sea, los presupuestos es lo que manda, ¿no? Lo que, si eres Ferrari, la si ley eres de Mercedes, la lana, como siempre. Pero no, ahorita que hicimos la prueba de manejo del Mercedes, ¿qué decíamos? Pues es que el dinero, los terminados, todo claro, tiene que ver. Claro. Entonces no es tanto de que es aburrido por esto, pues obviamente los equipos que tienen mejor presupuesto son los que siempre van a ir a la cabeza, ¿no? Pero mira, la FIA ha intentado muchas cosas para que eso no pasara. De hecho, desde la época de Ferrari lo intenta, ¿no? Se intentó imponer una restricción de todos van a tener el mismo presupuesto. Y Ferrari amenazó salir. Y una Fórmula 1 sin Ferrari, pues... Ahorita hicieron lo mismo, porque querían hacer motores más baratos para que todos tuvieran motorizaciones, digamos, más baratas iguales. Ahorita un motor cuesta $30 millones, más o menos. Querían hacerlo de 10 millones. Pero Ferrari y Mercedes, que son los que suplen los motores para los otros equipos, dijeron, no, se nos van los clientes. Es uno de los equipos, ¿no? Sí, y amenazan con irse también, como dices tú. Pero siempre está la amenaza esta de Ferrari, y de Ferrari, que son los que... Sí, es que es como equipo es el que más afición tiene, es el que más afición genera, y es de los seguidores más fanáticos. Renault también tiene mucha afición. Mercedes tiene menos. McLaren y Mercedes han tenido menos a lo largo del tiempo. Y McLaren Honda también generó algo de afición en su época, pero nunca nada tan, digamos, fanático como los tifosi, ¿no? Los aficionados de Ferrari sí son más fuertes. Pero ahorita los motores que están en la Fórmula 1 son el más reciente intento de la FIA de hacerlos equivalentes, porque eran los V8. Ellos decían, no, ¿sabe qué? Como tenemos además que ser ecológicos, porque está de moda la ecología, entonces vamos a hacer motores de 6 cilindros, como si eso significara que iban a gastar menos gasolina. Entonces, vamos a tener motores 6 turbo, y todo el mundo va a empezar desde cero, significa que los chiquitos también van a tener oportunidad. Pues, ¿cuáles chiquitos? Nomás cambió de mano, salió del dominio absoluto de Renault, hablando de motores, ¿no? Red Bull hablando de escudería, y pasó a Mercedes.
pero siguió siendo, sale de una mano y va para otra. Yo te quería preguntar, yo me acuerdo en las épocas de que la Fórmula 1 hacía los desarrollos y eso se veía y lo trasladaban hacia los carros que usamos por la gente común. Pero yo ya no he visto eso, o sea, antes hacían un montón de mejoras, hacían un montón de cosas que inventaba la Fórmula 1 y algunas, obviamente no todas, las pasaban a lo que eran los carros, pero eso ya no está pasando. No, si tú sí, lo estás sí pasa. viendo, Sí, sí pasa. ¿puedes decirnos como qué? Como un Mira, ejemplo. por ejemplo, el clase C que manejamos ahorita, ¿no? ¿Te acuerdas que yo comentaba mientras conducía el coche que antes no era posible que tuvieras un coche estable en curvas pero cómodo de suspensión? Hoy eso es posible gracias a la Fórmula 1. El trabajo de computadoras, de software de la Fórmula 1 hace con que el auto se suba o se baje o se haga menos o más rígido en función de la velocidad del piso y de la inclinación de la carrocería. Incluso se prohibió eso en la Fórmula 1, pero se pasó a los coches. Entonces, no todo el tipo de tecnología se pasa, obviamente. Muchas cosas no pasan y otras cosas tardan más que otras. Pero sí es un laboratorio que se sigue usando. También la resistencia de materiales, o sea, materiales que son probados solo ahí porque son carísimos. Yo estuve el año pasado en Renault Sport, en la fábrica de los motores de Fórmula 1 de Renault, en las afueras de París. Y es espectacular el lugar. O sea, además, Renault es la que tiene el edificio más grande y más imponente, impresionante de todas. Yo no conozco la de Mercedes, pero los que han ido a lo de Mercedes, que es como un tallercito casi de esquina allá, pues obviamente hacen súper tecnología allá adentro, pero que es chiquito. Y el de Renault, entonces estábamos ahí con los ingenieros y nos mostraba ahí 2 o 3 partes, y de repente agarrabas así una cabeza de cilindro, ya era una cabeza de cilindro, nada más ni menos, pero esa cabecita de cilindro costaba 5,000 euros. Por eso los motores cuestan $30 millones, como tú dices. Entonces, esos materiales, para tener una cabeza de cilindros que aguante un motor que va a casi 20,000 revoluciones durante 2 horas, que todo se pone a una temperatura absurda, un nivel de exigencia mecánica y térmica a lo máximo que puedes aspirar, o las 24 horas de Le Mans también. Entonces, tú pruebas materiales que empiezan a ser utilizados en los coches después. Por ejemplo, BMW con la nueva Serie 7 usa fibra de carbono en la estructura del coche. La fibra de carbono ya había sido utilizada con mucha frecuencia digamos, como adorno o en partes de tablero o cosas por el estilo, o en asientos, pero en la estructura. Es el primer coche que lo usa, es el BMW Serie 7. El primer coche, digamos, de serie, ¿no? Coches exóticos como un Koenigsegg o cosas así, sí han utilizado antes. ¿Qué tanto la Fórmula 1 va siguiendo, bueno, las marcas, qué tanto van siguiendo la Fórmula 1? Voy a ponerlo de otra manera. Mercedes ahorita es número 1 en la Fórmula 1. En todas las carreras, ellos ganan, son los mejores. ¿Qué tanto eso se transmite a los carros Mercedes que la gente, como la que manejamos? ¿No tiene nada que ver? Prácticamente nada. No dices, bueno, pues es que son muy buenos, o solo para el marketing. Solo para el marketing. Pero en realidad no se transfiere. Tan inmediatamente no. Porque acuérdate cuando las épocas muy buenas ahorita que de Renault que comentabas, pues sí, pues Renault y eso, ¿no? Y ahorita, entonces solo es imaginación de puro marketing. Sí. Realmente en los carros no se transmite. De manera inmediata no. Y si se hiciera serían los coches carísimos, o sea, de super gama, etcétera. Que en una marca Mercedes cabe, en una Renault no, en una Ferrari cabe, en un Honda no. Entonces, depende mucho de a dónde y a qué tipo de coches quieres poner. Ok. Bueno. Así es como funciona más o menos. Sergio, gracias otra vez. Al contrario. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Eduardo, ¿cuál es el mejor lugar para comprar y vender autos usados en internet? Mira, está la página de tixus.com. Es la mejor porque si tú quieres vender tu carro, es de las poquitas que ya quedan que es gratis. O sea, los demás ya cobran. Casi todo el mundo ya cobra. Ese es gratis. Si republicas, pones y eso es gratis. Y mucha gente lo ve. Tixus.com. Tixus.com. Bueno, ahí está.